¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 12 de septiembre del año 2024. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Bueno, pues para el día de hoy les tengo un video titulado Discípulos y evangelistas conocieron la verdad y, no obstante, la silenciaron. Primera parte. En este video y en el siguiente vamos a conocer algunas de las razones por las cuales los discípulos y seguidores del maestro que conocieron la verdad y aún así la silenciaron. Muchos creen que desde el origen, o sea, cuando determinaron qué libros iban a estar en el Nuevo Testamento, muchos creen que desde allí estuvo, pues, todos los cambios que hicieron acerca de lo que realmente sucedió en la vida pública del maestro. Pero bueno, no es así. Hubo otras razones por las cuales desde ese momento, cuando estuvieron los discípulos y los seguidores, ellos mismos determinaron cambiar algunas cosas, quitar algunas otras, silenciar algunos otros detalles. Y bueno, pues el resultado de esto, pues lo podemos ver actualmente en cualquier libro de la Biblia en donde está el Nuevo Testamento. Todo está tergiversado, todo está cambiado, no es lo que realmente pasó. Pero bueno, ¿qué les parece si en unos instantes más, después de ver el intro del programa, nos vamos directamente a la información y contenido principal de este video? Así es que yo les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté, se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más empezamos a rodar la cámara. Discípulos y evangelistas conocieron la verdad y, no obstante, la silenciaron. Primera parte del libro Caballo de Troya, número 6, escrito por Juan José Benítez. Me lo he planteado varias veces. ¿Comento estos sucesos? La verdad es que podría pasarlo por alto. Me queda tanto por contar, pero esa fuerza que me llena, que me acompaña y guía desde entonces, tira de mí, forzándome a expresar algunas opiniones. Seguiré la intuición. Él sabe. Centrándome en lo sustancial, salta a la vista que los mencionados textos sagrados fueron gravemente mutilados. Si esas presencias del resucitado eran del dominio público, perfecta y minuciosamente conocidas por los embajadores del reino, ¿por qué los evangelistas solo hacen alusión a unas pocas? Salvo Juan, que menciona cuatro y muy por encima. El resto se contenta
con dos o con tres. ¿Cómo es posible? Es que la vuelta a la vida del Hijo del Hombre no era importante, no lo fueron sus palabras, dudaron quizá de la credibilidad de los testigos, estimaron que el número de personas que llegó a verlo no era suficiente. Por supuesto que lo fue. Según mi corto conocimiento, todos se mostraron de acuerdo. Aquellas apariciones eran la culminación de una vida y de un ideal. Pero, y antes de proseguir, me permitiré un breve paréntesis que confirma bien a las claras la solidez de estos acontecimientos y la unánime aceptación de los mismos por parte de los íntimos. Se trata de datos puntuales, altamente significativos, que impresionaron a cuantos los conocieron. Veamos. Entre las notas tomadas por este explorador en aquellos días figura lo siguiente. Primero, según los correos y demás mensajeros que trajeron las noticias a la ciudad santa, el total de testigos que alcanzó a ver y a escuchar al resucitado en esas 19 presencias osciló entre 1488 y 1538. Dios bendito, ¿no era un número más que sobrado? Segundo, tiempo en el que el maestro fue visible, 8 horas y 36 minutos aproximadamente. Un récord en la historia de la humanidad. Tercero, las apariciones se registraron de día, en la noche, en lugares abiertos o cerrados y con puertas atrancadas. Tampoco fue tomado en consideración. Cuarto, de esas 19 presencias, 4 tuvieron lugar a considerables distancias de Jerusalén, a saber, Alejandría a 517 kilómetros, Tiro, también en línea recta, a poco más de 200, Filadelfia a 76 y el Yam, lago de Tiberíades, a 140 kilómetros. Una frivolidad. Quinto, si los apuntes no fallan, he aquí las veces en que el rabí fue observado por discípulos y seguidores de prestigio. Pedro, el que más, contabilizó 7 oportunidades, seguido por los íntimos con 6. Tomás y Simón el Celota lo vieron 5 veces. También María, la de Magdala, pudo contemplarlo en 5 momentos. La señora, Santiago, su hijo, y Juan Marcos, el Benjamín de los Marcos, disfrutaron de 2 oportunidades cada uno. El Galileo fue visto igualmente en una ocasión por José de Arimatea, Nicodemo, Elías Marcos, Lázaro, Cleofás y Jacobo, los pastores de Amaús, David Zebedeo y la familia de Lázaro. ¿Quién en su sano juicio se atrevía a dudar
de la credibilidad de estos hombres y mujeres, a cual más carismático, cierro el paréntesis. En efecto, como decía, los argumentos eran sólidos. Que yo sepa, nadie cuestionó estas presencias. Al contrario, reafirmaron la creencia general, fortaleciendo en especial la postura de Pedro y su grupo y dando alas a las predicaciones. Pero sí, algo sucedió. Algo terminó arruinando semejantes prodigios, y el silencio descendió sobre esta magnífica y sublime etapa de la historia del Hijo del Hombre. Supongo que la censura, porque de esto se trata, fue gradual, y los años, el distanciamiento y el olvido hicieron el resto. No es difícil de imaginar. Cuando los ánimos se estabilizaron, más de uno se llevó las manos a la cabeza, rechazando contenido, marco y circunstancias de muchas de estas apariciones. Probablemente no hubo mala intención. Eran judíos, no lo olvidemos, y no lograron librarse de la mano de hierro, la ley, que gobernaba vidas e ideas. ¿Fue ese condicionamiento lo que les hizo reflexionar y sepultar los hechos? ¿Por qué? Esbozaré algunas posibles razones. El corazón me dice que no estoy equivocado. Primera, las mujeres. Y no me refiero a la mera circunstancia de que llegaran a ser testigos. Eso podían aceptarlo. Lo que, en cambio, repugnaba a sus costumbres y entendimiento fue lo acaecido en la quinta aparición. Como se recordará, en dicha presencia, el resucitado reivindicó el papel de la mujer en la difusión del reino. Fue claro y tajante. Vosotras, afirmó ante 25 hebreas, también estáis llamadas a proclamar la liberación de la humanidad por el evangelio de la unión con Dios. Y por si surgía alguna duda, añadió, id por el mundo entero anunciando este evangelio y confirmar a los creyentes en la fe. Jesús de Nazaret, en definitiva, conocedor de la pésima situación social de la mujer y adelantándose a la historia, recuerda que todos, varones y hembras, son iguales a la hora de manejar los asuntos del reino. La orden del rabí, sin embargo, no agradó a los tercos y machistas judíos. Considerar como iguales a las mentirosas e impuras por naturaleza, ni soñarlo. Y la aparición en cuestión fue desterrada. Nunca existió. Las mujeres, por supuesto, no solo no fueron equiparadas a los sagrados embajadores del reino, sino que, en el colmo de la desobediencia a lo prescrito por el Hijo de Dios, continuaron anuladas y menospreciadas. ¿Exageró? Creo que no. Y como muestra de lo que afirmo, he aquí unas frases del, insisto, nefasto Pablo de Tarso en su epístola primera a los Corintios 14,
33-36. Escribe con una desfachatez que hoy provoca sonrojo e indignación. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos, porque no es decoroso para la mujer hablar en la iglesia. Y este era el hombre que decía venerar a Jesús de Nazaret. Sin comentarios. Más de una vez me lo he preguntado, si la primitiva iglesia y los evangelistas hubieran respetado hechos y palabras, y más concretamente esta quinta aparición, ¿seguirían los cristianos polemizando sobre el papel de la mujer en la obra del Rabí de Galilea? Pero no fue este el único ni el más doloroso silencio. Segunda, los gentiles y prosélitos. Como ha sido dicho, el resucitado se presentó también ante un buen número de griegos, fenicios, arab y samaritanos, entre otros no judíos. Según mis cálculos, ante 400 o 600, es decir, tirando de las estadísticas, alrededor de un 33% del total. Pues bien, he aquí otra de las posibles razones que provocó una inmisericordia censura. Y volvemos a lo anteriormente expuesto. Eran judíos y la Torá lo decía sin paliativos. Los prosélitos constituían una casta de segundo orden, marcada por el pecado. Estos individuos paganos convertidos al judaísmo veían limitados muchos de sus derechos cívicos, siendo aborrecidos por los sacerdotes y judíos más ortodoxos. La penosa situación, no comparable, por supuesto, a la de los bastardos, llegaba a extremos inconcebibles. Por ejemplo, las casas y propiedades de un extranjero eran impuras según la ley, una impureza idéntica a la de un cadáver que impedía la entrada a los judíos más estrictos. Por ejemplo, apoyándose en el Deuteronomio 23:4-9, muchos rabinos propugnaban que los prosélitos procedentes de Edom, al sur del Mar Muerto, y de Egipto, no podían casarse con judíos o judías inmediatamente después de su conversión. Por ejemplo, según el derecho judío, el pagano no tenía padre legítimo, de ahí que los descendientes de prosélitos fueran designados con el nombre de la madre, Ver, Yep 98a y Pesiata Rabati 2324, 122a 11, entre otros. Tan abominable principio jurídico en Ap 1 Goi, es decir, el pagano no tiene padre, creaba entre los judíos una atmósfera de rechazo hacia el prosélito, y cuanto le concernía, al menos entre los círculos más cerrados y rigurosos. Semejante pesimismo se traducía además en una permanente duda
sobre la capacidad moral de los gentiles. Así, por ejemplo, toda pagana, incluso la casada, era sospechosa de haber practicado la prostitución. Otros, más duros, los comparaban con la lepra. Y ni qué decir tiene que ninguna prosélita podía aspirar jamás a contraer matrimonio con un sacerdote. Así lo decía el Levítico 21:7. Mejor dicho, así interpretaban a Yahvé los retorcidos doctores de la ley, unos especialistas a los que el maestro se enfrentó valientemente en cuestiones de herencias. Por ejemplo, el Ger no salía mejor librado. Pues bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. ¿Qué les ha parecido esta primera parte? Allí tienen algunas de las razones por las cuales los mensajes del maestro fueron silenciados, cambiados, tergiversados o mutilados. Así es. Y ni qué decir actualmente de las iglesias. Cualquier iglesia que se diga cristiana. Esas, para empezar, no fueron fundadas por el maestro. Cualquiera que le diga lo contrario, le estaría mintiendo. Así es, amigos. Y bien, hasta aquí dejamos este video por el día de hoy. Los espero en la segunda parte, que será en el siguiente video. Allí veremos la conclusión y conoceremos todas estas causas. Así es, amigos. Por lo pronto sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y si alguien te dice que no vales, que no puedes, que no merece la pena, déjame decirte que te estaría mintiendo. Porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. También defendamos nuestra libertad. Que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras hacer en ningún área de la vida y bajo ninguna circunstancia. Así es, amigos. Entonces, nos espero en el siguiente video. Así es que, hasta luego. Hasta la próxima.